Me encantó que terminaran con un personaje de una historieta muy querida, Mafalda de Quino, un personaje argentino entrañable, que creo que tiene mi misma edad. Yo acabo de cumplir 50 años, creo que hace poco Mafalda festejó sus 50 años, así que agradezco. Yo soy profesora titular de una materia que se llama Gestión Urbana Contemporánea en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Y directora de un proyecto del mismo nombre, Gestión Urbana y Justicia Socioespacial. Vengo trabajando estos temas desde alrededor del año 95, yo me gradué de arquitecta en el año 92. Y he generado un equipo interesante de gente joven que se va incorporando, algunos quedan, otros van pasando y los voy viendo crecer. Y si bien yo tengo una importante inserción, digamos la otra mitad de mi vida, en la gestión pública sobre temas urbanísticos, ya sea en algunos momentos como consultora independiente y otra trabajando para municipios de mi país, de la Patagonia, de mi ciudad Buenos Aires, del norte, etc. Una gran preocupación que tengo, también al estar vinculada a la gestión académica de mi casa de estudios, de mi facultad, es la formación de los profesionales que salen de esta universidad pública, que es una de las más grandes en cuanto a cuantía, digamos, de Sudamérica, está la de San Pablo, no sé en qué orden viene la UBA, la de Buenos Aires, pero salen muchos egresados, arquitectos en este caso, que no se sabe, la arquitectura, al menos en Argentina, siempre fue una profesión muy liberal en el sentido de ejercerla en forma privada, individualmente, y en algún momento hubo como un espíritu más colectivo que por supuesto en la época de la dictadura, en la década del 70 en Argentina, eso quedó un poco vedado, y cuando yo ingresé en los 80 y después paso a ser profesora, investigadora en la facultad, y con lo que estaba aconteciendo a nivel mundial, empezó a haber un interés por rever la formación del estudiante graduado de arquitectura con un sentido de mayor compromiso social, y para eso también hay que estar preparado técnicamente. Entonces, una de mis preocupaciones con otros colegas, no todos estamos en esta sintonía, pero los que sí estamos, tuvimos la posibilidad de ir generando esta conciencia y saber técnico, y lo seguimos haciendo desde nuestro modesto lugar. Entonces, en esta ocasión, y dada la temática de este congreso, trajimos un tema que me parece importante transmitirle tanto a los alumnos como a los jóvenes docentes investigadores que suelo ir formando y a través de pasantías, que es el tema de cómo incorporar el enfoque del derecho a la ciudad, que está bastante más tangible en el siglo XXI, a nuestro quehacer profesional y cómo transmitirlo en el conocimiento. Yo siempre le digo a nuestros alumnos que hubo un instrumento que surgió en la década del 80, muy importante para los arquitectos, que es el proyecto urbano, que cuando surgió en la década del 80 y 90, de fines del siglo XX, fue previsto con un sentido absolutamente elitista. Digamos, se hacían proyectos que sí, tal vez fueron integrales. Nosotros en Buenos Aires tenemos el más icónico, diríamos, de América del Sur, que es el caso de Puerto Madero, una copia de lo que se había hecho en Barcelona, en los Docklands y en Londres para la misma época, para los 90. Y yo lo que les digo, bueno, eso fue hecho, y esa modalidad de operar desde el proyecto urbano, digamos, técnica y profesionalmente, en el contexto de la ciudad neoliberal. En la región suramericana, en el contexto de lo que fue en su momento la UNASUR, etc., se generaron condiciones políticas en la mayoría de los países de América del Sur, y los que tampoco las tenían, como por ejemplo quizás el caso colombiano, que tenía una perspectiva más derecha, también adhirió a ciertos instrumentos con un sentido más progresista, y les diría que han llegado incluso a ser, con el caso de Medellín, el faro de todas las políticas de Claris y proyectos, lo cual es un dilema, ¿no? Digamos, el país que no tenía las condiciones más progresistas de gobierno es el que mejor pudo implementar
aunque he criticado a veces casos como el Plan de Desarrollo Urbano Integral de Medellín, ¿no? de las zonas de los más pobres, etc., y tratando de integrarlos a través de las intervenciones urbanísticas y arquitectónicas. Pero bueno, luego vino este periodo que yo más o menos doy entre el 2000, que fue que inició Brasil con el PT al poder en algunas de sus ciudades, lo había en Porto Alegre, había iniciado por ejemplo el presupuesto participativo, y de ahí toda una serie de experiencias que terminó dando en lo que se conoce como el Estatuto de la Ciudad, también digo, con críticas, procesos truncos en muchos países por circunstancias políticas y demás, pero tímidamente en su momento empezamos a llamarlo que fue un modelo de ciudad neodesarrollista, neoinstitucionalista, en convivencia, ya no en discurso único del modelo de ciudad neoliberal, pero sí ambos coexistiendo. Y eso permitió la previsión e implementación, por supuesto parcial y con críticas, algunas cosas buenas, otras no tanto, caminos inconclusos, pero de instrumentos urbanísticos con sentido más progresista, que es lo que nos interesa a la gente que estamos acá, digamos. Y entre ellos tenemos dos tipos de instrumentos, los más complejos, que son los planes, llamémosle planes estratégicos, planes de ordenamiento territorial, planes urbanísticos, planes urbanos, urbanoambientales, como queramos llamarlos, depende de la época. Por ejemplo, cuando se incorporó la variable ambiental en Buenos Aires hizo un plan llamado Plan Urbano Ambiental, y los proyectos urbanos. Y por el otro lado, un menú característico ya desde el principio del siglo XXI de parciales instrumentos que se van tomando e implementando por separado, que son, por ejemplo, instrumentos económicos financieros, como los instrumentos de captación y redistribución de plusvalías, algunos instrumentos tributarios, otros instrumentos que tienen que ver con cuestiones acotadas de normativa, a veces se avanza en las normativas urbanísticas sin tener un plan o previsiones generales, digamos, y otro tipo de instrumentos como por ejemplo los de movilización de suelo ocioso. Por eso me interesaba la pregunta que le hice al compañero que expuso el caso de Lima, etc. Pero hoy lo que yo traje para hablar es parte de un avance, de un trabajo de una tesista, Noel Luna, que estoy dirigiendo, que también la enganché de jovencita y hoy es la adjunta de la cátedra, de la que yo soy titular, o sea que visto toda su evolución, ahora está haciendo su tesis doctoral, y tomamos un avance de ese tema que tiene que ver con lo que a ella le interesó, que son los proyectos urbanos integrales. La ponencia se llama Los procesos mixtos, formal e informal, de intervención urbana para la inclusión. Vamos a pasarlo rápido por una cuestión de tiempo. Yo les dejo el traje, no sé a quién tengo que darle la versión de la ponencia en extenso, no sé si van a hacer una publicación, si no la pueden circular, siempre mencionando al autor que esta chica todavía no defendió su tesis, así que con esa cautela. Pero bueno, un poco algún punteo, algunos temas conceptuales que me interesan. Bueno, esto de a partir de todas estas conquistas sociales que ya en el año 2000, a fines de los 90, se obtuvieron, recién mencionaron, ¿no? Hábitat 1, Hábitat 2, Hábitat 3. A mí me interesa mucho transmitirle a los alumnos el contenido de la Carta por el Derecho a la Ciudad, que fue una conquista social de los organismos sociales internacionales que con su presión lograron que Naciones Unidas, que es un organismo internacional pero público, ¿no? hiciera que los países y sus ciudades se comprometieran frente a ciertos indicadores y previsiones, que después van a ver si las cumplen total, parcialmente o nada, pero por lo menos el tema está en cuestión, en debate, ¿no? Hay como espuma. Entonces, bueno, la gran diferencia con los 90 es que la informalidad ya no se oculta. La informalidad no solo se visualiza, y en esto en mi país he sido parte acompañando académicamente en tareas de extensión a ONGs, organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo la Red Hábitat, que es una de ellas, en visibilizar todo el tema que nosotros llamamos villas de emergencia, villas miseria, ustedes creo que le llaman barrios, y había algunas que ni siquiera las conocían y los llamamos asentamientos informales o asentamientos precarios, que ni siquiera alcanzaban el rango de lo que para Argentina es considerado villa, y entonces no eran sujetos de las políticas habitacionales, etc. Entonces, bueno, hicimos toda una campaña de visibilización en asentamientos que hoy son muy conocidos y están con unas mesas de concertación y
por el proceso de urbanización, que es el asentamiento Rodrigo Bueno, la Carbonilla, etcétera, en la de 4 o 5 asentamientos así en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, la informalidad, digo, no solo ya es que solo se visibiliza, sino que es tomada en América del Sur. Estoy hablando que durante el siglo XXI, digamos del 2000 al 2015, ha sido faro hacia el resto del mundo en este tipo de enfoques. Digamos, en Europa, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos, en el norte, ni hablar, pero en Europa, antes nosotros tomábamos los modelos de allí y los tratábamos de copiar a nuestra manera. Realmente, el primer quinquenio, estos primeros 15 años del siglo XXI, América del Sur, en términos en materia urbanística y de incorporación a los instrumentos urbanísticos de la informalidad urbana, ha sido faro hacia el resto del mundo, con todas las críticas que les podemos hacer. Lamentablemente, este proceso está bastante cercenado desde 2015 en adelante, con el repliegue de la mayoría de los gobiernos progresistas en América del Sur. Ustedes aquí, no me voy a meter en temas políticos, pero todavía tienen cierto contexto que quizás les permita extender estas prácticas, pero bueno, en Argentina, desde 2015, por ejemplo, y en otros países, eso no está pasando. Entonces, a mí me parece importante recordarle a los alumnos que es posible trabajar los dos modelos al mismo tiempo, aunque el modelo neoliberal nos avasalla y sigue adelante, en paralelo tratar de insertar y de implementar estos instrumentos, pero para eso primero hay que conocerlos. Entonces, bueno, voy a pasar por alto por el tiempo, lo ven en la ponencia, algunas cuestiones conceptuales sobre la lógica del proyecto neoliberal, el proyecto integral en contextos más progresistas, etc. Y les paso a contar lo que en esta tesis, esto es lo que queda, lo que pasó, 5. Faltan 5 meses. Quedan 5. Quedan 5, bueno, entonces vamos más rápido. Este tema, la clave de la formulación de los proyectos urbanos integrales consiste en entrecruzar objetivos de inclusión urbana con acciones sociales. Propone una implementación alternativa o no convencional del instrumento con el fin de redireccionar la mirada de la obra pública hacia un estrato social que hasta este momento había quedado excluido de las políticas del hábitat y de desarrollo urbano. Entonces nosotros tratamos de enseñar a los investigadores jóvenes y a los alumnos que hay una manera de procesar información de manera estructural y genérica para brindarle tanto a los decisores políticos como a los propios profesionales una mirada más general, que ir caso por caso, que por supuesto los casos como todos los estudiamos. Y esta tesista estuvo interesada en armar un polinomio, que me parece interesante para el ejemplo, para generar indicadores que puedan medir el desarrollo urbano que han podido generar o no este tipo de intervenciones que tienen que ver con asumir desde los instrumentos la informalidad. Entonces, bueno, tuvimos una serie de criterios para la selección de casos, que por supuesto siempre la selección de casos es una muestra y es arbitraria. Hicimos unos estudios comparativos que tomamos desde el año más o menos 85, 90 hasta el 2015 y trabajamos con indicadores para construir este polinomio de desarrollo social urbano complejo, tomados de unas fuentes de información de la CEPAL, que siempre genera estas informaciones para América Latina y Caribe, y la polinómica que está siendo probada, por eso no es un trabajo acabado todavía, es esta, digamos, con estas subindicadores compuestos de varias variables, que los van a poder ver en la ponencia. Básicamente tomamos los datos demográficos de población al año 2015 y la proyectada de 2030. Tomamos 6 casos de ciudades de cabecera de países de América del Sur. Una serie de porcentajes que toman los picos mínimos y máximos en el corte temporal mencionado sobre, por ejemplo, estas variables: porcentaje de población urbana informal, porcentaje de población en situación de pobreza, porcentaje de gasto público social para el financiamiento de políticas públicas, tasas de desempleo, bueno, etcétera, distintas variables. Después otro indicador que tomamos es la inserción territorial de los proyectos urbanos integrales con ciertas características urbanísticas para tratar de homogeneizar la comparación de casos. Lo más nunca es homogéneo, pero un poco para tener una mirada que atraviese lo más similar posible. La inversión física total, y se armaron este tipo de fichas que no les voy a poder profundizar ni a la idea tampoco, simplemente para verlas.
Sí, sobre estos casos, a los que les interesa, uno es el que ya le ha puesto unos nombres de fantasía, digamos, que dan la caracterización de hacia dónde estamos dirigiendo el comentario. Aquí a la derecha están las conclusiones parciales, ¿no?, sobre estos temas. El caso 1 es el proyecto urbano como nueva política urbanística del hábitat, y toma un caso del país brasilero. Otra toma un caso venezolano, que ella lo llamó un caso que incorpora datos y nuevos componentes a la estructura urbana, que dan cuenta del inicio de un proceso de recentralización. Otro caso colombiano, que ella llamó modelo de transformación urbana, sistematización y nuevos imaginarios. De ahí surge fuertemente el proyecto urbano integral. El otro caso es asistencia técnica para la autogestión, participación y gestión de riesgos, en un caso peruano también. El quinto, la integralidad en 2 escalas, pensada desde el plan y aplicada desde el proyecto urbano integral, en un caso chileno. Y por último, obviamente, como somos argentinas, un caso de autogestión de la vivienda, digamos, pero básicamente lo que destacamos acá son 2 instrumentos, que son 2 leyes que se generaron, uno para la Ciudad de Buenos Aires, que es la Ley 341, yo participé incluso políticamente de la gestión de esta ley, que es una ley para cooperativas de vivienda, que arrancó muy bien, pero después cuantitativamente les diría que fracasó por unas cuestiones también de políticas que hubo en ese momento en mi país, y porque, esto tenganlo en cuenta las cooperativas, cuando salen leyes que promueven que las cooperativas salgan a buscar tierras porque reciben dinero para comprar tierras y después para invertir, para hacer viviendas, infraestructuras, el mercado inmobiliario acelera y levanta los precios. Si no hay una política que contrarreste o regule el tema de los precios, se inviabiliza la política porque nunca los montos alcanzan para cumplir el mayor valor del precio de la tierra. Y el otro, en la provincia de Buenos Aires, también Argentina es un país federal. La provincia de Buenos Aires ha generado en el año 2013, en ese contexto de ciudad neodesarrollista, una legislación muy progresista que ha sido muy difícil de implementarla porque tuvo mucha oposición, que es la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Hay algunas experiencias interesantes, pero es muy difícil y la están prácticamente tratando la gestión actual del país y de la provincia de olvidar, porque ha generado, por ejemplo, que cuando se genera un nuevo área de urbanización, digamos, por parte del sector privado, tiene que ceder un 10% de tierras para políticas habitacionales, digamos, o de otro tipo que le interese al municipio, pero bueno, es un mecanismo coercitivo que a nadie le gusta que le saquen un pedazo, pero la verdad que es necesario también porque el Estado es el que genera las condiciones normativas para que estas urbanizaciones sean posibles. Entonces, con todos esos datos, esta tesista en curso ha generado estos gráficos que les sintetizo. Toman 5 subindicadores, digamos, de ese gran indicador para cada uno de estos casos de estos países, y va viendo cuánto se acerca o se aleja del mínimo o del máximo en cuanto a cada una de estas variables, y nos va dando de este diálogo que inventamos nosotros, digamos, es un diálogo comparativo absolutamente arbitrario, pero que nos da cuenta en las conclusiones parciales que tenemos hasta ahora, que en el periodo de 1985 más o menos hasta el año 2000, digamos, el modelo de ciudad neoliberal, los indicadores eran mucho peores que posteriormente. Yo siempre digo al tesista, no podés hacer una generalización tan lineal, pero sí algo han tenido que ver estos proyectos urbanos integrales de integración de lo informal a lo formal y de aplicación de instrumentos específicos urbanísticos para atender la informalidad, digamos, con la previsión previa y no teniendo que ir por detrás, ¿no?, tapando agujeros y con una mirada compleja e integral. Así que bueno, los que les interese, para respetar los tiempos y no extendernos, que hay algunos interrogantes o reflexiones que tenemos, pero van a tener la ponencia en extenso para poder trabajarlo, para poder conocerlo mejor. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias por